Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos nuestro devocional en el libro de Génesis, hoy desde los capítulos 29 hasta el 31. Iniciando, hagámonos una pregunta. ¿Alguien que ha sido bendecido por Dios podría llegar a sufrir en esta vida? ¿O debería Dios permitir que sufriera a pesar de haberlo bendecido de una forma especial? Pregunto porque al final del capítulo 28, luego que Jacob huye de su hermano porque lo quería matar Esaú, termina, como lo vimos en el devocional anterior, encontrándose con Dios, o más bien Dios encontrándose con él en lo que luego llamaría Betel, a ese lugar o a esa ciudad. Y no solamente Dios le confirma que él es el que lleva la bendición de Abraham, transmitida a través de Isaac, a Jacob y a su descendencia, sino que Jacob también se compromete con Dios de una forma especial, haciendo un voto particular. Pregunto porque la mayoría de nosotros tiene en su mente lo que en nuestra cultura hoy nos muestran, por ejemplo, las películas, que luego de pasar por toda una cantidad de aventuras y dificultades, una pareja que al final terminan juntos, enamorados y casándose, terminan de ahí en adelante viviendo felices. Pero la realidad es que los seres humanos sufrimos y Dios no solo permite el sufrimiento en general en los seres humanos, que vino por medio del pecado, pero Dios lo permite, sino que también y especialmente lo usa para perfeccionar a los que Él ha bendecido por la fe en Cristo. Y aquí lo vemos en la vida de Jacob, porque en el capítulo 29, después de lo que acabamos de mencionar, dice que siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Allí nos sigue diciendo el autor, inspirado por Dios, que Jacob entabla una conversación con los lugareños y le dicen que solamente pueden quitar la piedra cuando haya suficiente cantidad de rebaños, porque era muy grande. Pero en ese momento viene Raquel, la menor de las 2 hijas de Labán, el hermano de Rebeca, es decir, una prima de Jacob, con sus rebaños, con los rebaños de su padre, de Labán. Y Jacob le quita la piedra del pozo. Se desarrolla la historia donde él se le presenta, conoce que es su familiar y termina él yendo donde su suegro y todos alegres porque él es pariente cercano que ha llegado a sus tierras. Luego Jacob plantea precisamente a Labán, al padre de Raquel, servir por ella. Claro, tenía otra hija que era Lea. Como Jacob no llevaba ningún dinero y la costumbre de la época era que el hombre diera una dote, cantidad de ganado o de posesiones o de dinero, a su suegro por la hija para casarse con ella, él no lo tenía. Entonces, después de servirle un mes, precisamente cuando Labán le dice que si le va a servir de balde, Jacob le plantea servirle o trabajarle como pago por su hija, de acuerdo a las costumbres de la época, por Raquel, que era a la que él había encontrado. Tenían 2 hijas, la menor era Raquel, pero era la de más hermoso aspecto según dice la Biblia y más agraciada físicamente. Lea era la mayor, pero tenía unos hermosos ojos. Entonces Labán acepta que le sirva, le dice que le sirva durante 7 años, una semana de años, y luego de los 7 años, cuando va a desposarse con Raquel, Labán le hace trampa a Jacob y, de acuerdo a la cultura de la época, a la ceremonia matrimonial, que era más que una ceremonia, un festejo y un acompañamiento hasta el lecho nupcial, no le pone dentro del lecho nupcial para que esté con ella a su hija Raquel, a la menor, sino a la mayor, que es Lea. Jacob le dice que por qué ha hecho eso. Él le dice que en la tierra se debe, la tierra donde estaban, se debía hacer por costumbre dar primero a la mayor, y una vez más le plantea otro negocio. Le dice: sírvame otra semana más de años, otros 7 años más por Raquel. Jacob acepta porque amaba mucho a Raquel. Entonces termina teniendo como
esposas al final de 14 años a Lea y a Raquel con sus siervas Silpa y Bilha, que eran las siervas que Labán le había dado a cada una de ellas. Durante este tiempo, Dios le da hijos a Jacob. La primera que tiene hijos es Lea, la mayor, y se pone muy contenta porque se siente menospreciada, obviamente porque Jacob había inicialmente querido casarse con Raquel. Al tener su primer hijo, en su nombre lo manifiesta, y cada nombre de los hijos que va teniendo ella y su hermana va a manifestar algún estado emocional o alguna circunstancia que están viviendo, como sucedía en la época. Al primero le pone Rubén, tiene 4 hijos, y ya luego se intercalan, porque Raquel, al no poder dar a luz, que como Rebeca y como Sara, sus antecesoras, esposas del padre y del abuelo de Jacob, eran estériles, le dice a Jacob, le increpa que le dé hijos, y Jacob le dice que él no es Dios para darle hijos. Entonces ella elabora la misma estrategia que tuvo Sara, de poner a su sierva para que dé a luz un hijo que conciba de Jacob. Teniéndolo ella sobre sus piernas, como dice ella, al nacer sería su hijo. Entonces sigue la lucha, siguen teniendo hijos. Después Dios termina dándole hijos a Raquel, que es el hijo que va a ser el personaje principal después de Jacob aquí en el Génesis, que es José, y al final termina teniendo Benjamín, de tal forma de que entre los hijos de cada una y los hijos de sus siervas termina teniendo Jacob 12 hijos y una hija. De todas formas, después que termina de servir los 14 años, ya está lleno de hijos. Dios permite que de nuevo Jacob quiera partir, pero no lo deja Labán, y cuando no lo deja, acuerdan tener algo que se pueda llevar Jacob. Jacob le propone que las ovejas que estén pintadas, rayadas, lisadas, que tengan manchas, que tengan imperfectos, sean las que le dé a él, y que las demás queden a Labán y a su familia. Después veremos precisamente en el capítulo 31 que la estrategia que desarrolla Jacob no es simplemente tener en cuenta lo que culturalmente se tenía, que era que para que las ovejas nacieran con determinadas manchas, colocarlas cuando estaban reproduciéndose, tomando aguas frente a una determinada planta a la que se le descubriera la corteza, sino que Dios mismo le había dicho que le iba a multiplicar, le iba a bendecir con este tipo de ovejas. Entonces Jacob le cree a Dios y no solamente utiliza las estrategias que entonces se tenían para la reproducción. Labán le dice que sí, pero termina quitando o llevando lejos las ovejas que tuvieran estas características para que no se reprodujera más de ese tipo. Dios al final termina bendiciendo en gran cantidad de ovejas a Jacob, y Labán termina enojándose por ello y estando en frustración. Después de mucho tiempo, ya en el capítulo 31, de la mitad del capítulo en adelante, Jacob huye de Labán, termina hablando con sus esposas, ellas terminan reconociendo que él las había dado en dote y que prácticamente se había desentendido de ellas por aprovecharse de Jacob y de su trabajo, y él huye con ellas, se pone de acuerdo y huye con ellas. La particularidad no solamente es que Labán estaba enojado porque se había llevado una buena cantidad de ovejas y una buena cantidad de su ganado, sino porque también una de sus hijas, precisamente Raquel, la menor, la que había querido más Jacob, se lleva uno de los ídolos, o como le llama después Labán, de sus dioses, que eran especie de dioses de bolsillo, estatuillas, que también no solo determinaban a quién le rendían adoración, un dios pagano, además del Dios verdadero, todavía existía la adoración a dioses paganos en ese entorno, hay que recordarlo, sino que también servía como testimonio para la herencia, según dicen algunos eruditos. Labán, enojado, persigue a Jacob, los alcanza, y cuando los alcanza es muy importante porque el resumen de todo lo que he dicho está allí, y cómo Dios muestra la obra a través del sufrimiento de Jacob. Dice el versículo 38 del capítulo 31, estos 20 años le está hablando Jacob a Labán cuando lo alcanzó,
he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Sufrió bastante esos 20 años de trabajo, fue explotado Jacob. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Eso ya se lo había dicho antes de partir a sus esposas Jacob, pero ahora se lo dice a su suegro Labán, que lo acaba de alcanzar y que seguramente no tenía buenas intenciones. Pero además le dice, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviese conmigo, o no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Por qué le dice eso? Porque Labán le acababa de comentar luego de alcanzarlo que efectivamente Dios se le había aparecido en sueños y le había dicho que no le hiciera nada a Jacob. Tal vez las intenciones no eran las mejores. Jacob aquí reconoce que aunque fue explotado, aunque fue maltratado, Dios a través de todo este proceso, aunque sufrió mucho, como muchas personas sufren en este mundo, Dios estaba haciendo su obra de bendecirlo conforme lo había profetizado, a través de Abraham, de Isaac y ahora a Jacob y a sus hijos, a sus esposas, aún en medio del conflicto, aún en medio de la explotación. Pero al mismo tiempo, si se dan cuenta ustedes conmigo, Dios había hecho una obra especial en la vida de Jacob, el que antes había utilizado las tretas para quitarle la primogenitura a su hermano, primeramente con el estofado de lentejas y luego con lo que con su madre hicieron para engañar a su papá, para que lo bendijera como si fuera el mayor. Ahora había sido usado por Dios, o más bien había sido tratado por Dios por medio del sufrimiento que le imprimió Labán su suegro, para hacerlo humilde, para trabajar fielmente, para esperar en Dios y para ver cómo la mano de Dios lo protegía y lo guiaba, aún en medio de la persecución que le ofrecían los que estaban cerca, aún de la persecución de sus propios familiares como su suegro. La pregunta no es si sufriremos, la pregunta es si en medio del sufrimiento que tengamos en esta vida glorificaremos a Dios, como Cristo glorificó al Padre, sufriendo por nuestros pecados en la cruz, viviendo santamente y no decayendo en el propósito de entregar su vida para salvarnos. En últimas, debemos orar entonces para que el sufrimiento no ciegue nuestros ojos frente a la bendición de la eternidad con Dios por medio de la fe en Cristo, ni ciegue nuestro corazón frente al hecho de que en medio del sufrimiento cada día nos pareceremos más a nuestro Salvador por medio de la obra del Espíritu Santo. Que el Señor no nos deje amargar y nos permita vivir a pesar del sufrimiento en esta vida, confiando en que en Él no solamente nos librará o no solamente habrá salida en medio de las persecuciones y sufrimientos de esta tierra temporales, sino que al final nuestro corazón cada día será más santificado para reflejar más a Cristo, porque Él ha pagado por nuestra vida, no solo para que seamos salvos en la eternidad, sino para que cada vez lo reflejemos más en esta tierra. Señor, te damos gracias por permitirnos recordar que así como tú, Señor, lo enseñaste a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido el mundo. No queremos vivir simplemente sufriendo por sufrir, ni buscando sufrimiento por nuestro pecado, sino que en medio de un mundo que por el pecado generalizado de la humanidad sufre a consecuencia de él, podamos no dejarnos amargar por el sufrimiento, sino más bien entender que en medio de él tú nos estás dando un carácter cada vez más parecido al de nuestro Señor Jesucristo, y no solo nos habrás liberado de la condenación eterna que esperamos en gloria, sino también nos estarás librando cada día más de la esclavitud al pecado, para no responder como el mundo y para al final terminar pareciéndonos cada día más a nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén.
Dios los bendiga.